de la Argentina, desde afuera. Perfecto, perfecto. Tenemos paño frío, lo subamos a Gustavo. Si quiere le preguntamos cómo está el tema del alquiler afuera. Que ojo, los alquileres en el mundo son caros en todos lados, igual, que no vengan a correr con eso. Es lo que decíamos hace un rato. a Gustavo. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, muy buenas tardes. Empezamos por los alquileres, entonces sí, efectivamente, son caros. Una confusión técnica, Gustavo. Pero lo que decíamos recién con Fernando, mirar desde afuera los problemas, por ahí nos ayuda a encontrar la punta de un ovillo. Necesitábamos saber desde su postura en qué situación nos estamos encontrando los argentinos a días de tener un nuevo gobierno presidencial. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el escenario desde el exterior a veces se ve con esos paños fríos para entender las cosas que hay que hacer y para preguntarse realmente qué es lo que pasó para llegar a esta situación. Evidentemente, las expectativas de un gobierno las manifestó la ciudadanía. La ciudadanía, yo creo que colmó un hartazgo, y más que la ciudadanía, te diría algo que jamás había pasado en la Argentina, ya en mis 40 años de ser partícipe de la democracia, que fue la participación y esa explosión de la juventud en que decir, ahora somos nosotros los protagonistas. Y no fue una juventud como la de otras épocas del país que tomaron la violencia como camino, sino utilizaron primero la participación, segundo el convencimiento de que así como estaban, para ellos no había futuro. Eso a veces es muy redundante también en los lenguajes de todos los participantes en la actividad política, el futuro de nuestros hijos, el futuro. Pero eso es una sensación de buena voluntad. Ahora ellos dijeron, a ver, el futuro no necesito que me lo dirija ni me lo planifique nadie, lo voy a poner yo. Y quienes tenemos hijos en esa edad, creo que también sentimos y quizás no nos dimos cuenta de cómo les afectó la pandemia. Yo creo que la Argentina y el mundo, aunque uno cree que la pandemia ya es algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Porque realmente, después de eso prácticamente volvimos a tener una vida cuasi normal, pero hubo una generación que le afectó, y le afectó en lo más importante, que fue sus libertades individuales. El hecho de no salir, de no desplazarse, de sentirse atrapados. Gustavo, perdón que lo interrumpa, y también sentirse enjuiciados en cuanto a responsabilidades. Totalmente. Los imbéciles, que estábamos todos en este... Totalmente, ¿no? Entonces esa fue la reacción. Y quizás esa reacción se vio también acompañada donde las posibilidades realmente de crecimiento de esa juventud se veían totalmente mermadas, ¿no? Entonces, a nivel, y no eso, yo también lo que me asombré de verlo en todos los eventos, en todos los actos, pegado a la televisión, de que era un trasvasamiento generacional, ni siquiera social, porque uno podría decir, bueno, pero la sociedad la juventud que se está yendo del país pertenece a una clase social, no. El rechazo y la bronca fue totalmente transversal, ¿no? Y uno podía ver en los eventos, del presidente electo, la participación y la presencia de sectores juveniles sociales, que era más fácil verlos en un recital de Los Redondos que de repente en un evento político. Entonces yo creo que eso es lo que está marcando la pauta. Evidentemente, ya lo señaló el presidente, vienen tiempos muy, muy difíciles. Ahora, la pregunta era si lo que estábamos viviendo era muy fácil. Claro. Y creo que no. O sea, no cambia, ¿no? Simplemente lo que se espera es que las reglas sean claras. Y yo siempre pongo un ejemplo, tal vez ridículo. Cuando nos comparamos con Venezuela, con Nicaragua, países que profesionalmente he trabajado. Cuando decían, ¿estamos cómo? No, estamos peor. Porque yo te voy a decir, a ver, vos estás en Nicaragua hasta el día de hoy o estás en Venezuela.
no pregunto los orígenes, pero vos tenés $100 o 200 o $1000 en el bolsillo. Si querés escribir a Amazon y comprarte una computadora de última generación, primero podés transferir la plata sin ningún problema y te llega a tu domicilio sin ningún problema, más allá de estar en tu casa y esperarlo. Cualquier colega, y me pasa lo mismo en Argentina, si yo como académico quiero pedir el último libro que acaba de publicar, que salió hace unos meses, Henry Kissinger, tengo derecho nada más en la Argentina a importar 3 libros de estudio por año, los cuales me generan una declaración jurada, digamos, de un montón de trámites, lo cual me genera irme a la terminal de correos aduana, ahí frente a la estación de ómnibus de Retiro, hacer cola de 3 días para retirar un libro. Entonces, se entiende, Gustavo. El punto es que no, claro. Realmente, si nosotros nos ponemos a ver esa maraña, porque... Sí, el punto, dice usted, es que además de tener complicaciones como los países que citó, de inflación, de cuestiones de índices de pobreza, de desempleo, teníamos un montón de cuestiones que están como por abajo de la alfombra, como este tema de la declaración de dólares, los trámites, que en esos otros países que también están como muy complicados con esto, no tienen que hacer esos trámites. No, mira, eso está como tapado. Y yo te digo, y pareciera de que el freno ni siquiera es de la autoridad gubernamental, es de esa maraña administrativa. Claro. Ahí lo vimos en la pandemia. Yo, digamos, mi madre tenía 95 años. Un día le pidieron, a ver, ¿cómo es que se llamaba? La fe de vida para la jubilación. Entonces yo escribí y le dije, a ver, ¿cómo hago? No, tiene que buscar que la policía me dice, no podemos ir porque estamos destinados a la pandemia. Bueno, conseguí que le dieran el fe de vida. El banco no abría, entonces había que dejarlo, esa carta fe de vida, debajo de la puerta. Después de lograr todo ese trámite a 10.000 kilómetros de distancia, dice, lo firmó con virome azul y tiene que ser con virome negra. En esta pandemia, ¿no? Entonces vos te das cuenta, a ver, ¿no? Sí. ¿A quién se le ocurre? O sea, eso no es una decisión administrativa del ministro de Economía o de la autoridad, es de un funcionario de 10º nivel administrativo, que de la única forma, yo creo, que sentirse importante es ponerte ese freno, ¿no? Vos sabés que la administración pública hasta hace pocos años, en todas las dependencias había un señor que tenía en el bolsillo una regla y cuando vos le entregabas un escrito, un oficio, te medía si el sello tenía tantos centímetros del margen hacia adentro y desde abajo hacia afuera. Existía eso, ¿no? Claro. Entonces, lo que voy es cómo nosotros pensamos en un país, ahora sí, retóricamente de futuro, con toda esa maraña administrativa, burocrática, donde vos decís prácticamente te frena la posibilidad. Y los chicos que hoy, a partir de una cosa así, yo ayer di una clase y empecé a resumir todas las funciones que ha sustituido ese aparatito y entre todo el grupo llegamos a 200 y faltaban más. Gustavo, le quiero hacer 2 preguntas. Que nos cuente, bueno, desde dónde está en el exterior, para saber, y cómo nos ven desde ese país también ante este nuevo cambio, cómo nos ven desde el mundo, por su parecer. Me encuentro en México, en el sureste de México, en una islita que está frente a Playa del Carmen, que se llama Cozumel. ¿No? En los últimos años lo tomé como un refugio regional. Yo trabajo mucho sobre Estados Unidos, Centroamérica, a partir de mis actividades como consultor de organismos internacionales en fortalecimiento de gobiernos. México es un país muy especial, de una larga tradición histórica con la Argentina. A partir de la emigración en los años 40 de los artistas, de los años 50, 60 de los futbolistas y hasta el día de hoy. Evidentemente tiene un gobierno en este momento que no recibió, digamos, con buenos ojos el triunfo electoral del presidente Milei. Claro, eso le iba a decir. Lo compararon a... claro.
Lo comparó Ahora, en algún momento Milei a López Obrador con Hitler incluso. sí, él dijo, los Está muy argentinos... tensa la relación hoy por hoy. No es tensa, él dijo, los argentinos se metieron un gol en contra. Esa fue la definición del presidente. Pero, en fin, es un presidente también que se ha caracterizado por una lucha personal de fortalecer un modelo político de un México de los años 60, 70. No nos olvidemos que aquí había un único partido político que gobernó durante 70 años, que era el PRI, donde todo se concentraba en la fortaleza de un poder presidencial. Él, en una suerte de nostalgia, de vintage, ha vuelto a ese operativo. Sus relaciones internacionales prácticamente del país son muy limitadas, hasta el punto de que en los 6 años de gobierno solo una vez salió de México hacia una reunión con Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio. O sea, al presidente no le interesan las relaciones internacionales. Él es una persona muy local, digamos, tiene un lenguaje extremadamente popular más que populista, ¿no? Él condena todos los gobiernos, él los llama conservadores, neoliberales, pero evidentemente un país con 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, te imaginas que las relaciones van más allá, digamos, de mucho más cercanas, claro. Evidentemente, y tienen la fortaleza, una economía muy sólida, porque es una economía sólida. Recién ahora, después de muchos años, se están detectando ciertos síntomas de inflación, quizás por un distribucionismo no tan acostumbrado, digamos, Pero lo que sí me llama la atención, digamos, a nivel popular, la semana pasada estuve en un pueblo. Cuando digo pueblo, imagínate un pueblo de Tucumán, Santiago del Estero, perdido del mundo, y me preguntaron, ¿qué pasa con Milei? O sea, el fenómeno de la personalidad, de lo que ha generado el presidente Milei, realmente ha trastocado las fronteras de la América Latina y es algo diferente, que curiosamente puede llegar, digamos, a replicarse. No sé en qué dimensión, ¿no? Pero, Gustavo, sí. Disculpe que lo interrumpa. Esta sería mi última pregunta por una cuestión de tiempo, pero ya que usted está tan versado en el tema del fortalecimiento de la democracia, un mensaje para la gente que tal vez piensa que la democracia se terminó, pese a que Javier Milei ha sido electo democráticamente, pero en el concepto, lo pragmático, ¿en qué estado de salud está nuestra democracia a partir de estas nuevas medidas? La democracia, yo creo que ha evolucionado en el país desde 40 años y que lo que la gente ya busca es lo que yo llamo la democracia aves. Aves como un ave, que es alimentación, vivienda, educación y salud. Y si esa democracia no se ve reflejado en los bolsillos y en la mesa de cada familia, entonces ahí empiezan los cuestionamientos. Interesante concepto, ¿no? Entonces ahí es ¿qué es lo que buscamos? No es más democracia, sino más calidad de la democracia. Perfecto. Yo creo que es el capítulo que nos falta terminar. Y es ahí donde realmente yo creo que la participación en este proceso de la juventud dijo, la misma democracia nos ha llevado a esta situación. Vamos a construir otra democracia, tal vez más transgresora, porque también los tiempos son de mayor transgresión. ¿no? Cuando vemos, perdón, y hago el comentario, de un diputado de la nación, ¿no? Lo único que le faltaba una remera con la lengua de los Stone, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿eso es democracia? Sí es democracia. Es, como dicen, ubicación, no, está fuera de ubicación. Porque las instituciones de la democracia hay que respetarlas. Y creo que lo que ha pasado, se ha desvirtuado el papel de las instituciones de la democracia. Gustavo, ha sido extremadamente amable, una mirada desde el gran país azteca, como se lo llama a veces. Y desde una islita, mucho peor. La islita de Cozumel. Queremos conocerla, ¿no? Sí, es famosa Cozumel. Para los que bucean es famosa. Sí, es ideal para ir y sumergirse en el agua. Hay un tema de Gustavo Cerati. Hay un tema de Gustavo Cerati que se llama Cozumel, que está bueno también. Mira, no,
No lo tengo. Con Melero, creo que del 92, ¿no? Tiene su magia la isla de Cozumel. Sí, Gustavo, así que realmente. Gustavo, queremos ir a visitarla. un abrazo gigante. No, Muchísimas al gracias contrario, por el chicos, tiempo. que tengan muy buen día, muy buena semana y mucha paciencia. Paciencia. Gracias. Paciencia y creer en la institución. Gustavo Totalmente. Ferrari Wolfenson, consultor internacional. Ahí lo estábamos entrevistando. Él charlaba con nosotros, una charla distendida acerca de cómo estamos